verdad grato ver a una dama actuar como profesora, enseñando retórica o medicina, o verla desfilando por las calles, seguida de oficiales y sargentos, o haciendo funciones de abogado, argumentando ante los jueces, o sentada en un estrado para administrar justicia en el Tribunal Supremo, o conduciendo un ejército en la batalla, o hablando ante estados y príncipes como jefe de embajada. François Hollande de Laval, 1673. Buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra ciudad, Zacatecas, a compartir estos 4 días del primer Congreso Internacional en Estudios de Mujeres y Género. Nos acompañan en el presidio el señor rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ingeniero Armando Silva Chávez. El director de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctor José Francisco Román. La coordinadora de Equidad de Género de nuestra Casa de Estudios, la maestra Ena Maldonado. La maestra Verónica Torres Cosío, de la Maestría en Humanidades y Procesos Educativos. La doctora Hortensia Hernández, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En representación de CEMUJER, Secretaría de las Mujeres, la licenciada Angélica Náñez. La doctora Norma Gutiérrez Hernández, en representación del Comité Organizador del Congreso. Y la doctora Silvia Roñada, nuestra conferencista magistral, docente investigadora de la Universidad Católica Argentina. Desde los inicios del nuevo milenio, los diferentes análisis en torno a la historia de las mujeres y los estudios de género vienen siendo materia de estudio como proyecto académico en la Universidad Autónoma de Zacatecas. En tal sentido, después de haber asimilado con sus pros y sus contras la experiencia de varios encuentros locales y nacionales de carácter interdisciplinario, los cuales durante más de una década nos enriquecieron con diferentes temáticas en relación al mundo y acontecer femeninos, iniciamos en 2013 una nueva etapa de diálogos, ahora más abiertos, no solo con colegas de toda la República Mexicana. Trascendemos las fronteras nacionales y damos la más cordial bienvenida a nuestros colegas de Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Filipinas, Francia y España. La doctora Silvia Nora Arroñaga es doctora en Historia por la Universidad Católica Argentina. Se desempeña como protitular de la Cátedra Historia de España, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Buenos Aires, y es directora del Instituto de Historia de España de dicha universidad. Dirige la revista Estudios de Historia de España, que edita el mismo instituto de la Universidad Católica Argentina, y el boletín electrónico Escritorio, dedicado a la historia medieval. Es prosecretaria de la Fundación para la Historia de España y colabora por la Argentina en la International Medieval Bibliography de la Universidad de Leeds, Inglaterra. Forma parte del Consejo Asesor de la Cátedra Libre de Estudios Árabes de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado en su país y en el exterior varios artículos sobre la temática infantil en la Edad Media hispánica. Se desempeña en el CONICET como profesional adjunto. Bienvenidos. Buenos días, autoridades y público asistente. Antes de empezar con la ponencia, quería agradecer especialmente a Diana Arauz esta invitación que me ha hecho a la ciudad de Zacatecas a este congreso.
a esta ciudad que yo desconocía por completo, más que de nombre, no tenía otro conocimiento. Realmente es una ciudad preciosa, con una gente muy amable, así que les agradezco a todos el buen trato que he recibido hasta ahora. Muchas gracias. Tradicionalmente se ha considerado la etapa medieval como un periodo poco propicio para la mujer, en el que ésta era víctima de malos tratos, una vida infeliz, sin ninguna posibilidad de desarrollar capacidades intelectuales, circunscripta, por no decir recluida, al hogar. No podemos decir que esto sea una falacia, pero quizá convendría matizar esta visión tan contundente. Sin duda que las afirmaciones antedichas están ancladas en varias fuentes que así lo demuestran. En todo el periodo medieval, que presenta características patriarcales, se puede apreciar la presencia de una mayor cantidad de textos de naturaleza misógina que de textos favorables y defensores de la mujer. Abundan los pronunciamientos antifeministas en escritos de ese periodo, sea por personas involucradas con la práctica de la vida religiosa, sea por autores de escritos del género secular. A pesar del riesgo de la generalización, se puede considerar que uno de los pensamientos omnipresentes en este antifeminismo medieval fue exactamente aquel que encontró cierto deleite en caracterizar a la mujer como un animal, siendo aquí digna de recuerdo la figura de la serpiente. Además, la tradición de ese antifeminismo recurría preferentemente a retratarlas con las más negativas y perversas características. Se las consideraba celosas de sus rivales, excesivamente locuaces, compulsivas, egoístas, derrochadoras, frívolas e incapaces en relación al conocimiento y entendimiento de las cosas superiores. Esta concepción no fue creada en la Edad Media, sino que provenía de una tradición que se remonta a la antigua ley judía y a la cultura griega. En este caso, el griego Hesíodo maldecía la plaga del mal introducida en el mundo a través de la mujer, y el romano Ovidio escribió una larga lista de antiguas y tradicionales sátiras contra ella. Otra importante dirección de ese precedente antifeminismo tradicional, difundido y reelaborado para afectar la ideología político-religiosa de la Edad Media, son los antiguos estudios de fisiología y de etimología. En este sentido, Aristóteles y Galeno subestimaron el cuerpo femenino como desbordado e impuro ante la perfección del cuerpo masculino con sus eficaces propiedades generativas e intelectivas. El filósofo griego había reducido el papel de la mujer en la generación al de materia prima, a la espera de la acción formadora o activa del semen del hombre. De origen aristotélico, en la idea discriminatoria de la pasividad de la mujer en la procreación, puesto que, considerada como un hombre deformado, ella contribuía apenas como semilla inactiva. La considerada autoridad de Aristóteles fue ciertamente responsable por la perduración medieval de la reducción de la mujer a la materia, mientras el hombre, en la ecuación alma-materia, proveía el alma, que se encontraba en estado superior solo en el sexo masculino. En los aforismos de Hipócrates, otra figura de la antigüedad, se encuentran sentencias dedicadas a las relaciones sexuales y la evolución del embarazo, en los que se recoge la creencia de que lo masculino está vinculado a la fortaleza y lo femenino con la debilidad. Por otro lado, en esta sentencia se advierte otro concepto que también se citó en la antigüedad, según el cual se ubicaban en el mismo grupo a los niños, ancianos y mujeres por poseer la misma característica común, la fragilidad. Esta concepción se traducirá en la terapéutica común, en la que se evita toda medicación agresiva por la facilidad con que se puede desestabilizar sus débiles cuerpos. Las condenas a la naturaleza y la fisiología femenina se repiten en las etimologías, escritas por San Isidoro de Sevilla en el siglo VII. En dicha obra se comenta el poder destructivo, maléfico y monstruoso de la mujer. De acuerdo con la impureza o la idea de impureza de la menstruación, las voces del canon religioso de la Edad Media consideraban que la relación sexual con una mujer en ese estado implicaba un riesgo para el hombre, pues podría enfermarse e incluso contraer la lepra. San Agustín, uno de los pilares de la cristiandad, la consideraba perturbadora de la serenidad y de la espiritualidad de la mente masculina, y señalaba la instigadora predisposición femenina respecto de las demandas materiales y sensoriales. El sexo femenino en general y su inexorable poder de seducción ejercido sobre los hombres eran considerados no solo biológicamente adversos, sino también de infalible capacidad de destrucción. Recurrente en la
literatura medieval se encuentra el asunto de la mirada impura y embustera femenina, no pocas veces considerada promovida por el diablo, que reforzó la idea del monopolio del hombre en la predicación y en la práctica de las actividades religiosas sagradas. La situación de reducir a la mujer la libido la presentaba, entre otras cosas, como carente de inteligencia y de razón desarrolladas, y solo era capaz de pequeños consejos y tomas de decisión inmediatas. Además de estas fuentes sucintamente mencionadas sobre la antigüedad, otro importante precedente fueron algunos libros bíblicos como Proverbios y Eclesiastés, en su relato de la creación y narración de la caída y punición de Eva. Además de las condenas anteriormente señaladas, se imputaba a las mujeres, como una especie de defecto primario, una incontinencia verbal abusiva y licenciosa que se encarnó en la figura de Eva en el paraíso. También en la época antigua, los padres de la Iglesia realizaron, a pesar de toda esta visión negativa, panegíricos femeninos relacionados con 3 modelos de perfección, a saber, la fidelidad de la vida de esposa, la viudez casta y la virginidad. Esta última era considerada como la virtud de más alta admiración. Los principales modelos para el elogio de la virginidad femenina podían ser encontrados en la vida de las santas y mártires de la Iglesia, que, ejemplo de la pionera Santa Catalina de Alejandría, defendían con decencia y fortaleza su castidad. Era natural que en relación a la virginidad, la Virgen María fuera el modelo fundamental, derrotando a los adversarios antifeministas con la simple mención de su nombre. Las características de María servían para subrayar la falta de las mujeres normales, en tanto la Virgen quedaba eximida completamente de esas faltas. Hasta aquí hemos hecho un breve panorama de la visión más tradicional de la mujer en el periodo medieval, en donde los matices están puestos básicamente en aspectos negativos. Sin embargo, como decía al principio, cabría matizar esta mirada tan rotunda sobre los aspectos negativos de la feminidad. Para ello, para dar otro aspecto a la cuestión, hemos optado por revisar este concepto desde otro lugar, más precisamente desde la visión de la infancia. ¿Por qué tuvimos en cuenta esta idea o esta perspectiva infantil? Tanto hoy como en los tiempos pasados, al niño se lo considera como el adulto de mañana. Por lo tanto, lo que una sociedad decida sobre él es, en definitiva, lo que esa sociedad busca, espera y anhela para sí misma. Siendo así, la visión que en la Edad Media se tenía sobre las niñas refleja el concepto de la mujer medieval, puesto que, de acuerdo a cómo se enfocaran temas como el nacimiento, la crianza, la educación o la protección jurídica, por solo citar algunos aspectos, podemos conocer la idea de mujer que se buscaba en la Edad Media. En esta etapa de la infancia, no solamente se nutre y cría al individuo y se vela por su salud física, sino que también desde las pautas educativas y morales que se transmiten, se cuida su alma y se revela qué espera la sociedad medieval de esa persona en su adultez. Para abordar esta visión, tenemos que considerar en primer lugar qué fuentes aportan datos y comentarios sobre ellas. En este sentido, a primera vista parecería que no son muchas, y esto nos llevaría a concluir que el mundo medieval no le daba un espacio de importancia a la niñez en general y a las mujeres. Esta idea sobre la aparente falta de documentación fue derivada a partir del debate planteado por el historiador Philippe Mariès, quien inició los estudios sobre la infancia en Francia en la década de los 60. A partir de ese momento se desarrollaron en Europa varias investigaciones sobre la niñez. Para esta ponencia nos hemos centrado en la península ibérica, dentro de los países europeos. El motivo de esta elección responde en primer lugar a la riqueza de visiones que podemos rescatar en este escenario, ya que la peculiar situación de la lucha durante toda la Edad Media entre cristianos y musulmanes por ese territorio dio lugar a múltiples situaciones. Hubo encuentros y desencuentros entre estos dos grupos, intercambios culturales y científicos que forjaron conceptos y visiones, y también momentos de grandes enfrentamientos, donde las ortodoxias de ambos lados endurecieron el diálogo. Esta dualidad impregnó la vida cotidiana, el concepto de la infancia, de la mujer, de la familia, entre otros temas.